En el departamento del Meta, donde la llanura se encuentra con el piedemonte andino, se alza Villavicencio, una ciudad que respira historia, marcada por el espíritu pionero y un devenir arquitectónico tan diverso como su gente. Desde sus humildes comienzos, como un punto estratégico en la ruta hacia el llano, hasta convertirse en la pujante capital que conocemos hoy, Villavicencio ha sido testigo de transformaciones que se han plasmado en cada calle, en cada diseño y en cada espacio construido. Villavicencio es una ciudad que se constituye en el siglo XIX. Si la comparamos con otras ciudades del país, notaremos que es una ciudad que se constituye tardíamente. Podemos encontrar o colocar como ejemplo a Bogotá, Tunja, Santa Marta, que fueron ciudades fundadas desde muy temprano cuando estaba comenzando el proceso de conquista y colonización española. En el caso de Villavicencio, tal y como se ha documentado en diversas investigaciones, los primeros pobladores que dieron forma a ese caserío, que en principio se va a denominar Gramalote, procedían de lo que es hoy la provincia de Oriente de Cundinamarca, en particular de municipios como Fosca y Quetal. Familias de esta región se dirigieron hacia el piedemonte, en donde nos encontramos en estos momentos, atraídos, por ejemplo, por razones de que la tierra aquí era baldía, es decir, no tenía propietarios, y eso los animaba precisamente a buscar fortuna, si se puede plantear de esa manera. Estas familias, por supuesto, trajeron consigo sus modelos culturales, muy andinos, ¿cierto? Que es aspecto que se va a ver reflejado, por ejemplo, en sus formas de vestir, en sus gustos musicales y en sus tradiciones culinarias. Hay documentos que nos permiten señalar que ya para 1836 ese caserío con el nombre de Gramalote existía. Por supuesto, a las márgenes del caño Gramalote que hoy atraviesa la ciudad de Villavicencio. Con el paso del tiempo, el caserío pues, fue adquiriendo unas connotaciones un tanto distintas, a tal punto que a mediados de ese mismo siglo XIX, por un acto administrativo de Cundinamarca, el caserío pasó de denominarse Gramalote a denominarse Villavicencio y adquirió la connotación de capital del cantón de San Martín. En las pesquisas que hicimos en ese momento, en ese trabajo de investigación, empezamos a tener una información de viajeros que venían de Bogotá para Villavicencio a lomo de mula. Y por ellos, entre ellos Emiliano Restrepo Chavarría, la familia Converse, Rufino Gutiérrez, vinieron varias personas y empezaron a dejar una serie de escritos que nos permiten hoy en día entender cómo era Villavicencio entre 1850 y 1900 más o menos, ¿sí? Entonces empieza uno a entender el proceso de poblamiento, el asentamiento, las dos primeras plazas públicas, como se llamaban en ese momento, hoy en día Plaza de los Libertadores, en el centro de Villavicencio, y el Parque Infantil. Y entre esas dos plazas públicas se inició un proceso de poblamiento y de construcción de unas primeras viviendas que en su origen fueron viviendas que se construían con productos de la naturaleza. Es decir, las cubiertas eran de palma, los horcones eran de madera, la cubierta la sostenía la madera de viento de la que encontraban en los alrededores, que había bastante vegetación. Y empezó ese trazo pequeño pero importante de ese asentamiento. En la madrugada del 28 de enero de 1890, un evento trágico marcaría un antes y un después en la historia y fisonomía de Villavicencio. Un voraz incendio se desató en el corazón del poblado, propagándose rápidamente entre las construcciones. El fuego, alimentado por materiales inflamables y quizás por la falta de medidas preventivas, consumió gran parte de sus edificaciones, dejando a su paso desolación y escombros. Pues a partir de eso, hay una serie de acuerdos del Consejo Municipal de Villavicencio en que las autoridades municipales empiezan a establecer unos parámetros para las nuevas construcciones. Entonces, por ejemplo, suspender las cubiertas de palma, precisamente porque pues, podía ocurrir
algo similar a lo que había ocurrido. Entonces se empieza a determinar la cubierta en zinc. Mucha gente no entiende el por qué tanto zinc, aun cuando ya ha ido desapareciendo el zinc en las cubiertas de las casas de Villavicencio. Ese zinc oxidado, negro, oscuro. Vale decir que algunas de esas láminas de zinc ingresaron a Villavicencio por la navegación por la vía Meta-Orinoco, que a finales del siglo XIX tuvo todo un esplendor y permitió una comercialización de productos entre Europa y Colombia a través de la vía Meta-Orinoco, y Villavicencio fue un sitio beneficiado con esa comercialización de productos. Tras la devastación del incendio de 1890, la reconstrucción de Villavicencio trajo consigo una transformación notable en su paisaje urbano. Si bien las primeras edificaciones eran predominantemente de una sola planta, construidas con materiales locales como el bareque y la madera, pronto comenzaron a surgir las primeras casas de 2 pisos, marcando un hito en la evolución de su arquitectura. Ustedes encuentran en la arquitectura o de Villavicencio, encuentran unas casas de 2 pisos que todavía existen. Por ejemplo, en la calle de las Talabarterías está la Talabartería de los Llanos. ¿Sí? En la misma esquina de esa calle está la Marroquinería de los Llanos, de 2 pisos. Diagonal, una casa de 2 pisos donde funciona la librería Atenea. Casi que son los testigos de ese primer intento de construir en altura. En el corazón de Villavicencio se encuentra la Plaza de los Libertadores, un espacio emblemático que alberga algunas de las construcciones más importantes de la ciudad. La catedral, también conocida como la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, tiene una rica historia que se remonta a épocas tempranas. Su fachada y perfil han evolucionado con el tiempo, convirtiéndola en un icono de la ciudad. Otros edificios, como el que anteriormente albergaba a la DIAN y que ahora pertenece a la Universidad del Meta, también forman parte del patrimonio cultural de Villavicencio. Sin embargo, no todo es perfecto. La calle del Espejo y la calle de las Talabarterías, aunque emblemáticas, han sufrido del deterioro e intervenciones que han alterado su fachada, su esencia original y características. ¿Cuáles son las características? Pues son casas, la mayoría de un solo piso, con patio, ¿sí? Con habitaciones y zonas sociales alrededor del patio, que ya hoy en día han empezado a desaparecer, pero que mi generación, muchos vivimos y nacimos en el centro de Villavicencio, de manera que en el imaginario colectivo pues todavía está presente cómo eran las casas del centro histórico, específicamente todo ese sector de la Plaza de los Libertadores, de la Iglesia Catedral, del Parque Infantil. Las tenemos muy claras, somos muy conscientes en nuestro imaginario de cómo eran ese tipo de viviendas. No obstante, Villavicencio, en su objetivo de preservar este patrimonio arquitectónico, ha implementado estrategias para conservar su historia para las futuras generaciones. Nosotros en el 2006 con el maestro Tacha, con la Unimeta, con la Sociedad Colombiana de Arquitectos, hicimos un inventario, valoración, y existe pues un texto muy robusto de unas 130 viviendas que estaban aquí en el centro histórico, ¿sí? De esas 130 se han intervenido muchísimas. De ese 2006 a la fecha, digamos, el acontecimiento más importante que tiene que ver con los bienes de interés cultural es el Plan Especial de Manejo y Protección del centro histórico. Eso se logró en el 2022 con una resolución pues, del 6 de abril del 2022, resolución 040. Esa resolución nos permitió entonces clasificar los bienes de interés cultural de este sector del centro histórico en niveles de tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. En Villavicencio, la protección del patrimonio cultural inmueble es responsabilidad de Corcumbi, la Corporación Cultural Municipal de Villavicencio. En el 2006 se creó el primer Comité de Patrimonio Cultural Inmueble, integrado por autoridades locales y representantes de la sociedad civil. Se realizó un primer inventario del patrimonio cultural inmueble que registró aproximadamente 220 casas en el centro histórico. Aquí hay unas casas, por ejemplo, este callejón que nos encontramos en el Plan Especial de Manejo y Protección le pusimos Robagallinas, porque había un personaje muy famoso aquí en la ciudad que era el capitán Robagallinas, y entonces el hombre se bañaba allá arriba y bajaba por aquí,
Y entonces eso dio como un contexto a este callejón, y además que es un callejón bien interesante porque conecta a Cristo Rey con el parque infantil, que el parque infantil es por excelencia nuestro nicho patrimonial mejor conservado, entre comillas. Entonces aquí hay unas casas interesantes. Por ejemplo, si empezamos allá abajo, esa casa está del señor Svensson, que fue un sueco que vino, que tuvo el tema de la planta eléctrica. Aquí hubo un acueducto. Esta casa de al frente es la casa del coronel, tiene una historia romeo-julietesca. El coronel Moyano contra Críspuro Burgos, hubo una batalla, los hijos se enamoraron, bueno, tiene una historia. Aquí había esta casa, que era la casa del relojero, ¿sí? Perteneció a don Luis, que era un señor relojero del centro. Arriba era la casa del capitán Barrera, ¿sí? Aquí hay una casita del señor Montenegro, que él vive allí. Esto era pues unos fragmentos que se fueron reconstruyendo, y este callejón se fue como estructurando en un nicho patrimonial, digámoslo así, que por supuesto, esta casa, por ejemplo, estaba a la mitad. Entonces se intervino y se completó un poco, una especie de falso histórico, pero sin desmeritar esa arquitectura. Esta también se armó con algunos elementos antiguos que existían aquí en las mismas casas, y esta se intervino y se remodeló, porque la señora quiso valorar ese inmueble y le invirtió y cambió interiormente muchas cosas. Hay casas patrimoniales importantísimas, como la casa de doña Felicidad Barrios, que está intacta. Ella se casó con un italiano, Leopoldo Lo Mónaco, y esa casa está, ahí hay pues un tema de sucesión, y venden algunas cosas y se ha conservado. Otras, como por ejemplo en la esquina estaba la casa de los de la Torre, y esa casa estaba como en ruinas. Hicieron una propuesta un poco allá cartagenada, pero finalmente apareció esa construcción donde quedan digamos, esos locales comerciales. Sin embargo, con el paso de los años, la demolición de estas casas ha sido frecuente, a veces con el consentimiento de las autoridades municipales. Este proceso ha afectado la conservación del patrimonio arquitectónico de Villavicencio, lo que subraya la importancia de proteger y valorar el patrimonio cultural inmueble del municipio. Pasaron los años y lenta y progresivamente empezó el proceso de demolición. En no todos los casos de demolición, pero sí de intervención de esas viviendas, de ese patrimonio cultural inmueble de Villavicencio. A la vuelta de 10, 15 ya vamos a tener más o menos 20 años. Yo creo que más del 60-70% de eso que quedó registrado en el inventario del Centro Histórico de Villavicencio, inventario de patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico de Villavicencio, ya eso no existe, eso se ha demolido. La ciudad ha sido desmembrada, cortada, y en realidad son muy pocas las construcciones que corresponden a la parte histórica tradicional de la ciudad de Villavicencio. Es una ciudad que no ha valorado, a través de sus gobernantes, a través de la gente que ha llegado de diferentes lugares del país, lo que es la Villavicencio, que vale la pena preservar en su arquitectura y en sus casas. Si observamos de pronto las viejas fotografías en blanco y negro de la ciudad, nos podemos dar cuenta de que estas eran todas cuadras, fundamentalmente en esta calle real, dedicadas a esa arquitectura de otros días. Entonces, es una ciudad que no ha valorado muy bien su pasado, y que las personas que han intentado definitivamente darle nueva vida a ese pasado, pues no encuentran mucho apoyo en sus deseos de hacer de Villavicencio una ciudad que respete su tradición, su arquitectura tradicional. La valoración que los ciudadanos y la comunidad hacen del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, es fundamental para su protección. Si se comprende y valora el proceso histórico detrás de la existencia de estos inmuebles, se puede generar una mayor protección. Yo debo decir que había y ha existido siempre una muy poca valoración de estos bienes de interés cultural. O sea, si no somos Cartagena, si no somos Popayán, si no somos Monpós, entonces las personas no valoran una arquitectura humilde, sencilla, que se hizo en este centro. Tal vez esa subvaloración es la que ha hecho la mayor destrucción de esos bienes de interés cultural. Los villavicenses estamos acostumbrados a valorar la arquitectura monumental de Cartagena, la arquitectura monumental de Popayán, la arquitectura monumental de Santa Marta, y nos parece que eso sí vale la pena conservar. Pero lo nuestro,
que tiene su arraigo en los pueblos de la provincia del Oriente de Cundinamarca, campesinos. Todos nuestros ancestros son campesinos, los padres, nuestros padres, los que viajaron, los que se desplazaron. ¿Y qué fue lo que plasmaron? Reprodujeron ese tipo de arquitectura que ve uno, por ejemplo, la ve uno en Chipaque, la ve uno en Caquesa, la ve uno en Choachí, la ve uno, ¿sí? Entonces, el componente de la valoración es bien importante y no se ha logrado. Es necesario educar a la gente sobre la importancia de conservar el patrimonio cultural. Muchas personas creen que si su casa es declarada patrimonio, no pueden hacer nada con ella, pero en realidad estos inmuebles pueden ser revitalizados. Sí se pueden intervenir, es lo primero que hay que decir. Porque cuando desde Corcumbi se hace el ejercicio de ir a hablar con los dueños de los inmuebles, lo primero que dicen es, no porque se me desvaloriza mi inmueble. No se desvaloriza. Ni aquí ni en Cafarnaúm. No se han desvalorizado los inmuebles del sector del parque infantil que se han intervenido respetando una arquitectura. No se han desvalorizado, por el contrario son restaurantes, gastrobares, tiendas, muy pocas, pero le están produciendo al dueño y le están permitiendo a los villavicenses disfrutar muy poco de lo que en otra época tuvimos en Villavicencio en ese tipo de arquitectura. Es posible revitalizar el patrimonio arquitectónico de Villavicencio, convirtiéndolo en un lugar atractivo para los locales y los turistas, con cafeterías, galerías, restaurantes y otros negocios. No, el mensaje es muy directo, es valoren su centro histórico. Es un centro histórico variopinto que tiene muchas, influencias. Me preguntaban por la arquitectura, pues allá quedaba el barrio Las Cruces en Bogotá y eso tiene una relación con estas casas de acá de nosotros porque los materiales eran como los mismos. Si uno mira las casas de Las Cruces ve y tiene parecidos los aleros o lo que sea. Pero más allá de todo eso es valorar el centro histórico y ver una oportunidad incluso en él, de estarse, de disfrutarlo, de montar un negocio, de montar unas oficinas. El centro histórico no solamente son restaurantes, son colegios, es vivienda, es peluquerías, es todo un comercio. La gran propuesta es que esto sea un centro, como lo hacen en Barcelona, de área urbana que es institucional, religioso, porque se hacen procesiones que las hagan, comercial, ¿sí? Educativo, si hay universidades, aquí tenemos allá abajo la Unimeta, aquí está esta Gran Colombiana, no sé. Entonces, que valoren ese pedazo de la ciudad porque el resto de la ciudad es otra cosa. Y ya sabemos que es un desastre también la ciudad por otras partes, pero no podemos vivir solamente de primavera en primavera, de la primavera ya campestre a la primavera urbana, sino que tenemos un sector, además de que tiene todos los servicios y se puede densificar. Habrán proyectos que permitan densificar, o sea, un pequeño edificio muy bien hecho con apartamentos y eso. Pero el consejo es valore ese centro, valórelo porque es realmente interesante.